Bueno, tú hablabas específicamente de esa discusión generada entre los presidentes. Creí que se iba a quedar hasta donde logramos hacer el abordaje la vez anterior, pero ha continuado en las últimas horas, Tania. Sí. Vamos a ver si nuestro productor puede poner las últimas polémicas generadas y sobre esa base pues apoyar. Quien inició nuevamente fue el presidente Petro, quien habla de no inmiscuirse en las políticas o en los temas de otros países. Sin embargo, ya El Salvador me parece que es el tercer o cuarto país con el que se mete. Es decir, parece que esa campaña que él se dedicó a hacer vía Twitter, y quizás en eso se parecen al presidente porque hacen bastantes cosas vía Twitter, pero el presidente Petro como que se ha quedado inmiscuido en ese asunto y le gusta meterse en las cosas de otros países. Se metió con Perú, se metió con Chile, ahora se mete con El Salvador, 2 veces con El Salvador. Quizás, no sé, quizás piensa que eso le va a generar popularidad internacional o aceptación. Es decir, hay un momento difícil en Colombia que merece que merece más atención que estar pendiente de otras naciones. Él tiene una visión completamente diferente, ideológicamente distinta, de que el Estado es el responsable de esta situación, y por eso pues piensan darles hubo una política que implementó hace ya casi 10 años en donde se les daba incluso dinero a los delincuentes, y él sacó una conclusión de que habían disminuido los robos, pero que suspendieron esa política. Es decir, él tiene una idea completamente diferente de lo que está pasando en El Salvador. Sin embargo, yo creo que la dirección o el rumbo que va a llevar en el futuro la política de tratamiento de terroristas o de criminales organizados a nivel mundial va a pasar a ser bastante similar a la salvadoreña, a la política que se ha implementado acá. Nada más que hay que encontrar como el equilibrio perfecto entre los derechos humanos y su respeto y una eficaz persecución penal de parte de las autoridades hacia estos grupos terroristas de pandillas. Ahora, me parece a mí esa una actitud genuina, porque aquí, por ejemplo, en El Salvador, aquí han habido acusaciones contra funcionarios y yo no he visto una actitud que diga, sí, fiscalía, investíguelos, ¿verdad? Y proceso. Ahí tú puedes ponerlo en eso. En tiempos de globalización, ese argumento queda desfasado. ¿Quién más que habla todas las mañanas? En Estados Unidos la sala de prensa está completamente, y todos los temas que abordan son de países del mundo. Aparece el vocero del gobierno chino, el vocero del gobierno ruso, o sea, es decir, en la Unión Europea, los parlamentos, o sea, ahora ya ese tema de no inmiscuirse, yo creo que está sobrepasado. ¿Por qué? Porque todos estamos interrelacionados. Es una globalización donde uno depende del otro, y además los ejemplos y los malos ejemplos también irradian hacia otros países. Entonces, en este caso, yo creo que debería de tomarse en cuenta, por ejemplo, en el caso de Petro, independientemente de esta discusión y este zipizap en Twitter, es decir, tomar el ejemplo de Petro, de ese acto genuino de decir, aquí investiguen a mí, mire, fiscal de él, investigue a mi hijo, ¿verdad? Investíguelo, investigue también a mi hermano de él. Así debería ser en otros países. Entonces, tratando de investigar con analistas allá en Colombia, el problema es que la popularidad del presidente Bukele, de cómo ha enfrentado el problema de la delincuencia, le opaca a muchos presidentes en América Latina. Entonces, por eso Petro le dice, es que hay que leerlo así. Presidente, usted allá no ha logrado la reducción de homicidios ni ha terminado la delincuencia. Usted ha pactado con las pandillas y por eso es que usted ha reducido los homicidios. Entonces, y a esto esperemos que se sumen otros, digamos, otros presidentes quizás que se sientan presionados. Ya lo dijo el de Costa Rica también. Y el de Ecuador. También lo dijeron. Cuando se sienten presionados, miren, es que allá no es que se ha logrado la paz. No, en Chile hay un problema de delincuencia muy grande. Estás hablando de Chile, que es una ciudad a la que yo admiro y aprecio mucho. Es decir, le dice, miren, no es que se ha logrado la paz, es que pactó con las pandillas y por eso es que se ha terminado eso. Así hay que leer lo que el presidente Petro está diciendo. Muchos de los estadounidenses que vienen a El Salvador son salvadoreños con doble nacionalidad, en su gran mayoría. Hablemos para los estadounidenses, para los noticieros, el que es estadounidense es el WASP, que es blanco, anglosajón, protestante, ¿verdad? Los blanquitos es bien difícil que se vengan a México y que se vengan a vivir a nuestros países, ¿verdad? Entonces es un grupo bien de latinos que tienen doble nacionalidad los que suelen venir. Contra ellos, me imagino, o a ellos, es que ha lanzado la alerta de no viajar a Canadá y Estados Unidos a nuestros países, ¿va? Porque sí, al final son canadienses y al final son estadounidenses. Pero yo entendería que
esta alerta de no viajar a El Salvador, los tweets del presidente Petro, hay que verlos en clave política. Y creo que lo cuestionable es que digas públicamente, no me voy a meter en asuntos de otros países, pero enseguida lo haces. Es decir, está bien, porque todos tenemos derecho a opinar si a todos nos afecta. Claro. Pero decir una cosa y hacer otra, eso es como que lo que se ve un poco... Él habló mucho de presunción de inocencia. Sí, especialmente, y de tratos bajo la mesa, pero es que tampoco tiene como que la moral limpia para decir algo así, cuando tiene detrás el Petrovideo o el Petrogate de hace más de 15 años, no recuerdo, 20 años, que él aparece pidiendo perdón por hacer o estar aceptando fajos, que solo me recordé del presunto, bueno, no sé si ya está condenado o qué, pero Mecafé entregando el dinero al ex fiscal general. Una situación idéntica, una escena completamente igual, Petro recibiendo todo ese montón de dinero en efectivo, él dice que eran pequeñeces las que estaba recibiendo, pero al final después terminó pidiendo perdón por estar aceptando dinero en efectivo, pero tiene muchos cuestionamientos sobre tratos bajo la mesa, entonces tiene una moral como que no muy limpia para estar haciendo este tipo de cuestionamientos. Pero Tania, ¿qué político en América Latina no tiene cadáveres en su armario? No, por supuesto, bueno, pero si tenés cadáveres no salís a abrir la boca Mujica no tiene. Pues sí, pero si tenés cadáveres, mira, pero si tenés cadáveres en tu closet, quedate velando el tuyo y no estés velando el otro. Mira, yo quiero te quedas como los diputados de oposición actual que no pueden decir nada porque fíjate que de acuerdo con lo de Pepe Mujica, él no, pero sí hay ministros de su gobierno que fueron señalados. O sea, lo que está planteando Petro es genuino, es decir, miren, a mí me acusan de que mi hijo y tal, ¿cuánto? Que lo investigue la fiscalía en un proceso. Me parece a mí correcto. Entonces debería de ser tomado en cuenta. En el caso de El Salvador, ¿cuántos no han sido señalados en lista Angel? En la otra lista Magnitsky. En estos casos en Estados Unidos. Nueva York. Es que los de Magnitsky son los mismos de la Angel. No son los mismos. Hay una diferencia. Varía, sí. Pero entonces yo no he visto aquí que el Ejecutivo salvadoreño diga, bueno, está bien, fiscal, proceda, investíguelo y que sea lo que sea. No existe eso. Podemos decir que Lula interviene en otro país centroamericano. Por fin Lula, que se había mantenido callado resolviendo sus problemas. Con lo de Nicaragua. Pero es que espérame. Brasil es una potencia. Tiene que atender sus problemas, pero también tiene que atender el patio trasero, delantero y costado. Entonces, al fin rompió el silencio Lula con Nicaragua y propuso que haya una comisión para negociar con Daniel Ortega, lo cual, ¿qué significa eso? Que hay que intervenir en Nicaragua, o sea, de alguna manera, pues le dijo, ¿por qué? Porque si te fijas, Ortega en Nicaragua ha llevado al punto, ¿verdad? Ya cerró una cámara empresarial, que es la principal cámara empresarial de Nicaragua, pues. Entonces, tiene preso, les ha quitado 2 universidades a la Iglesia Católica. Entonces, las propiedades, y obviamente, no sé si va a cerrar las universidades. Entonces Lula se había quedado callado. Entonces, por fin, y mira dónde lo fue a decir el representante brasileño, en la ONU, en el Comité de Tortura. Entonces, yo creo que en ese sentido, a mí me parece bien que Lula intervenga por lo que es la potencia brasileña en el tema nicaragüense. Pero hay un elemento fundamental que nos hace, digamos, superar las fronteras, porque las fronteras son creaciones humanas. Los derechos humanos. Los derechos humanos no tienen frontera. Entonces, en el caso de El Salvador, aquí dónde está las fuentes diplomáticas consultadas me dicen que el problema es que se quiere vender el modelo salvadoreño como para que lo hagan aquí, lo hagan allá. Es más, pero hay un canal. Naciones Unidas. ¿Tú estás hablando del modelo de represión militar y policial o estás hablando del modelo transformador que ha tenido el proceso penal salvadoreño? Mira, en términos de tratamiento a terroristas, porque a eso me refiero yo. Sí, pero es que aquí la reducción de homicidios y la paz social que hemos logrado tiene que ver con tortura, tiene que ver con muertos, tiene que ver con inocentes presos. Puede ignorar. Entonces, y tiene que ver también con que ya no te extorsionan, que hay más seguridad para andar en algunos lugares y que hay una percepción de... Bueno, en Naciones Unidas... No, es decir, hay una percepción, pues, pero también hay datos. Ahí está lo contrario que dice Walter. Entonces, ¿sabes el desequilibrio que reportan? Ojo, porque aquí hay embajadas.
Sí. Y las embajadas reportan esto que te estoy diciendo a su respectivo gobierno, que hay un desequilibrio en el éxito de política de seguridad pública implementada por el gobierno salvadoreño, en el sentido de que está bien reprimir la delincuencia, pero es que a la par tiene que ir las investigaciones de los muertos, las torturas. Yo solo voy a tirar una cosa, pero no se hace lo contrario. Hay críticas, no es perfecto lo que está pasando en seguridad, hay demasiada violación a los derechos humanos, o sea, es perfectible, aquí mismo lo dice, se han dado, dice, una reducción importante en la actividad, lo reconoce la embajada, pero está dándose esta otra situación. Bueno, yo pensaría que si ya lo dice Canadá, lo dice Estados Unidos, hombre, es momento de que este gobierno también reflexione, ¿verdad? Se detenga y evalúe estas situaciones. Entonces, los Estados Unidos tienen otros parámetros y otras variables de medir esto. Y entonces, cuando ellos lo miden, lo que hay que hacer, más que atacar al mensajero, que es atacar pues a los gobiernos, tanto Canadá como Estados Unidos, es decir, sobre qué variables y sobre qué puntos y sobre qué informe usted elabora esto. Y claro, los tienen, y cuando te dicen, ¿verdad?, que es una preocupación amplia en que en muchas partes del país se continúa con el crimen violento, o sea, hay que ponerle atención a eso. Es de detenerse, analizarlo, buscar la profundidad de ese informe, que el gobierno de El Salvador le pida al gobierno de Estados Unidos y Canadá sobre qué base, qué parámetros, qué variables usted da esa declaración, ¿verdad? Porque rompe con lo que nosotros tenemos o que nosotros informamos. Pero cerrarse de esa manera, como cuando a un niño tú le dices, bájale un poquito, hijo, el volumen al tele. No, y vaya el niño enojado, lo apaga. O sea, o quiebra el tele. No, tampoco. O sea, miren, ahora estamos en una situación internacional donde estamos siendo observados y donde ahora priva algo que se llama algo que llama derechos humanos. Derechos humanos. No es la primera vez que se metieron con la guerra con Honduras. ¿Verdad? Cuando agredimos, sí, porque... pero no es lo mismo la guerrilla del FMLN, el respetable, ¿verdad? Hablamos de los derechos humanos. No, yo no estoy... que no puedes comparar. No estoy comparando. A los guerrilleros con los terroristas no estoy comparando, estoy hablando de derechos humanos. El tema, te hago una pregunta. Sí, pero la injerencia estaba, es decir, había un fundamento y una razón. ¿Hay inocentes? ¿Habrá inocentes detenidos? No, por supuesto que los hay. Pues por eso es que están hablando de que a esos inocentes no hay que violar los derechos humanos. Sí. Ese es todo el debate. No, están hablando de los derechos humanos de los privados de libertad también, Marvin. Por eso, en general. Es que hay una cosa también en este informe, es que no solo es el caso de este norteamericano médico en San Miguel. Hay varios que están presos que dicen que no tienen nada que ver con pandillas inocentes, que también tienen la doble nacionalidad, ¿verdad? que tienen también muchos tienen residencia. Ahora, lo impactante desde mi punto de vista con esto, de esta alerta que hace Estados Unidos, ¿verdad?, es desmontar una realidad que yo creo que nos debe obligar a una reflexión a todos. Es decir, primero que tenemos que, no tragarnos toda la propaganda, sino reflexionar, tener pensamiento crítico, hacer un juicio de las cosas y que existe una realidad virtual y que existe una realidad real. Bueno, tú querías el abordaje de otros temas que tienen que ver con este nuevo, digamos, impulso que se le ha dado al tema de probidad, ¿no? Ese nuevo impulso, entre comillas... Digo, nuevo impulso porque se han logrado tocar otros temas. No lo podemos ver... Nuevos casos. No lo podemos ver con lentes de corta distancia, eso. Definitivamente permanece el tema de la selectividad en las acusaciones, porque probidad no empieza ni termina con dos funcionarios del FMLN al cual les encontraron una diferencia sustancial en su patrimonio. Es decir, ahí hay y tienen que ser procesados, por supuesto. Pero hay otros tantos más que ahí están durmiendo el sueño de los justos en ese montón de expedientes. Hay otros tantos más a los que ya les caducaron 10 años en una gestión, 10 años en otra gestión, y que extinción de dominio de la Fiscalía General de la República simplemente no hace ni dice nada. El hecho que le caduquen los 10 años del enriquecimiento ilícito que establece la Constitución de la República para los procesamientos o los enjuiciamientos civiles en este tema, que viene desde probidad, eso no quiere decir que no hayan enriquecimientos ilícitos en El Salvador. Hay muchos, y hay muchos actuales que todavía tienen vocería, que todavía tienen representación, que todavía la gente les cree, pero ahí están. Yo soy un creyente, además que yo terminé Derecho, de que la extinción de dominio se le puede aplicar
a todos la gente que estuvo, digamos, en procesos, el pasado, en temas de corrupción, exactamente, y que con el pretexto que ya prescribió, que entiendo que fue el caso de él, de 1.400.000, que según Providad no pudo explicar y que al parecer prescribió, y que en un futuro, así como se le ha hecho al general Munguía Payés, ¿verdad? Que se le decomisaron. En las comisiones de la Asamblea Legislativa vimos desfilar a varios que ya les pasaron los 10 años y que dicen, a mí no me encontraron nada. No, es que ya pasaron los 10 años. Pero una fiscalía podría aplicar la extinción de dominio. Y debería, no solo podría. Es un mandato constitucional que debes hacer. Tenés que cumplir, porque si no omitís investigar, que es un delito. Bueno, la Oficina de Probidad es una institución que ahí está y que debe ser utilizada, ¿verdad?, para ese tipo de cosas y evitar el enriquecimiento ilícito. Pero tampoco no se puede obviar que ese tipo de instituciones han sido utilizadas para la persecución política. Llamado es a los funcionarios actuales que todavía deben sus declaraciones presentarlas, porque definitivamente son los que tienen que dar el ejemplo, ¿verdad? Si no, esperamos el día de mañana que las investigaciones siempre se den, a pesar de que no... es decir, es que no debería de suceder. ¿Por qué no voy a presentar mi declaración de probidad? ¿Por qué no voy a decir cuáles son los bienes con los que yo inicio el ejercicio de mi mandato? No tiene explicación lógica. ¿Por qué no lo voy a hacer? Es un requisito tan simple. Si no tengo nada que esconder, ¿por qué me demoro en presentar una simple declaración de probidad? Eso sí, pidan asesoría, porque en el pasado se les indicaba llenar de cierta forma los formularios que les generaron algunos problemas en el futuro y que quizás no tenían nada que ocultar, pero por mala asesoría. Es decir, siempre hay que asesorarse, obviamente, pero no pueden, es decir, no se concibe, ni se admite, ni se debería de tolerar que a estas alturas, después de cuántos años tenemos de iniciado el mandato de unos y de otros, no se hayan presentado declaraciones de probidad. Yo creo que la persecución a la corrupción es importante, pero también la prevención a la corrupción. Entonces, aquí es donde entra la importancia de probidad, ¿verdad? Corte de cuentas, o sea, hay un montón de cosas. Entonces, Tribunal de Ética Gubernamental, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tú te das cuenta, por ejemplo, yo sigo preguntándome qué pasó con la investigación de Corte de Cuentas sobre los $300 que se le dio a la gente, que hay un DUI que le dieron 1.337 veces ese DUI, esos $300, y está el informe. ¿Cuántas veces? 1.337 veces al mismo DUI. Y es información de Corte de Cuentas. ¿Y por qué no se ha judicializado? ¿Dónde está el dueño de ese DUI? ¿Quién fue el responsable? ¿Cómo no van a encontrar el IP? ¿Dónde está ese DUI? ¿Dónde terminó la cosa? Entonces ahí uno dice, bueno, aquí ¿qué está pasando en todo eso?